11 de la mañana, 6 minutos. Gracias por continuar con nosotros y empezamos a hablar sobre un artículo que dio a conocer hoy El Tiempo y es una cifra que está presentando el DANE. El gasto en salud durante el 2025 creció un 3.2%, lo que significa es que cerca de 6 millones de pesos gastó cada hogar colombiano a lo largo del año pasado precisamente para cubrir sus gastos en salud. Un informe que ha generado todo tipo de reacciones y por eso nos conectamos con Andrés Vecino, quien es analista en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Andrés, bienvenido. Hola Nicolás, buenos días, gracias por la invitación. He estado consultando a distintos expertos en salud sobre el dato que presenta el DANE. Algunos dicen que el país durante años fue un estado que tuvo un gasto bajo en salud, en su bolsillo, y que según esta cifra, este aumento del 3% significa que ha aumentado de manera considerable. ¿Qué podemos decir de esto? Digamos que los datos hasta ahora son dispersos, es difícil tener una visión, digamos, global de todo lo que está ocurriendo, pero hay varias cosas que estamos viendo. Primero, este incremento del gasto en el reporte del DANE. Hay un estudio de desarrollo que muestra que los 10 millones de hogares más pobres del país han duplicado su gasto en salud. Hay un informe de la firma Radar que fue publicado en El Tiempo o descrito en El Tiempo que muestra cómo el gasto no es salud cuando usted va al médico, sino eso incluye también, por ejemplo, el pago a seguros privados, se ha incrementado. Entonces, lo que uno ve de diferentes fuentes de datos es que pareciera ser que los colombianos están gastando más en salud tanto, digamos que ex ante, o sea, antes de que algo ocurra, como con seguros privados, pólizas prepagadas, planes complementarios, como después de que las cosas pasan, con gasto de bolsillo, medicamento, pagando por medicamentos, pagando por citas privadas. Parece que eso está ocurriendo y esto suele ocurrir en un sistema de salud cuando el sistema general pues no está funcionando muy bien. Hemos visto lo que está pasando recientemente con todo el sistema, pero en particular con las EPS intervenidas, que están funcionando mucho menos, no están entregando los medicamentos y eso hace que la gente tenga que ir a buscar otras fuentes de cuidado de salud, otros seguros también, que hay muchísimos y diferentes rangos, pero también que tengan que pagar de su bolsillo. Eso, Lo más preocupante, Nicolás, de esto es que esos recursos, especialmente para hogares pobres, usualmente son desplazados de vivienda y comida. Y eso es justamente la pérdida de la protección financiera, que es la gran característica de nuestro sistema de salud. Uno, viendo esta cifra, lo que puede leer por encimita, Andrés, es que, digamos, ya la gente está tratando de tener un seguro adicional, tener un seguro privado o incluso acudir a un plan complementario que algunas EPS se ofrecen. Sí, tal cual. Y esto digamos que lo hemos visto en otros países donde el sistema de salud no funciona tan bien. En Colombia, en el 2024, alrededor del 8% de los hogares tenía algún tipo de seguro adicional. En Brasil es 30, ¿no? Y a medida que esos seguros se hacen cada vez más comunes y hay diferentes ofertas para diferentes tipos de hogares, pues entonces vamos a ver más y más hogares comprando esos seguros. No es malo en sí mismo que haya esos seguros. El problema es que el sistema de salud se está derrumbando y por esa razón la gente está yendo a buscar otros. Más preocupante aún que eso es el gasto de bolsillo, es el hecho que la gente tenga que pagar por sus medicamentos. Vimos el caso de Kevin en estos días, que es un medicamento costoso. Realmente prácticamente ningún hogar colombiano podría comprarlo. Eh, Muchas de esas personas, pacientes de alto costo, necesitan que esos medicamentos se los provea el sistema de salud. Pero en casos en los que los medicamentos son menos costosos, haga de cuenta las personas que tienen presión alta, que tienen colesterol alto, eh, que son diabéticos, esos medicamentos sí se pueden Andrés. comprar para algunos hogares esos son los que van a querer, digamos que, pagar los medicamentos con su propio dinero. Usted terminaba una respuesta señalando que en algunos hogares la gente está gastando menos en comida o está gastando menos en temas como entretenimiento para desplazar ese gasto y cubrir la salud. ¿En qué factores se está presentando este desplazamiento del gasto que usted cree que eventualmente se puede estar dando? Digamos que los datos lo que muestran, el estudio de desarrollo que muestra es que el quintil inferior, es decir, los 10 millones de colombianos más pobres duplicaron el gasto.
Normalmente lo que ocurre en estos hogares es que ellos, por supuesto, no tienen muchos ahorros y entonces pues les toca desplazar, ¿cierto? Y si usted tiene una persona que necesita medicamentos constantemente, a la que usted tiene que sacar una parte de su dinero, 70, 80.000, 200.000 pesos al mes, para pagar por los medicamentos, por el cuidado de esa persona, pues usted tiene que sacarlos de alguna parte. Y usualmente como son hogares que apenas satisfacen sus necesidades básicas, pues lo tienen que desplazar de otras, usualmente alimentación, usualmente vivienda, porque son los rubros más grandes del hogar. ¿Hay alguna cifra, algún dato que muestren que tal vez los planes complementarios o los seguros privados estén aumentando o hayan estado en ascenso en los últimos años? Sí, digamos que hay datos que muestran que vamos 2 años de alrededor de un incremento de 20% en la compra de estos planes. Y de nuevo, eso no es algo malo, es algo bueno que existan, es bueno que haya una oferta amplia de estos. Si alguien quiere tener un plan voluntario, pues eso está perfectamente bien. El problema es que el sistema de salud cogiéndose, siendo la gente que está pagando lo mismo en cotizaciones, la gente está pagando lo mismo o más en impuestos, resulta que el sistema de salud que antes teníamos no está entregando los mismos servicios que antes se entregaba. Ahí está el problema. No, y lo que usted me está diciendo, pues tal vez la gran conclusión de esta cifra es que la seguridad social puntualmente en salud que estamos pagando los colombianos, pues está resultando insuficiente. Así es, y ha sido insuficiente por un buen tiempo, para ser francos, pero los gobiernos en general siempre trataban de saltar y tratar de reparar los problemas con parches, con ajustes. Es un equilibrio inestable, es un sistema de salud complejo y al mismo tiempo hay muchísimas demandas y no muchos recursos, pero siempre se había logrado hacer. El problema es que ahora el gobierno no ha querido hacerlo, no ha actualizado la UPC por 3 años consecutivos, no ha actualizado la UPC adecuadamente por 3 años consecutivos. El año pasado no la incrementó más allá de la inflación y lo que termina eso implicando es que alguien tiene que pagar. Y entonces en este caso son los hogares los que tienen que pagar esos gastos. Claro, sobre todo detenernos en el tema que es el valor que está pagando el Estado por la atención de los pacientes, que es ese término que usted estaba haciendo referencia que resulta técnico, la unidad de pago por capitación. Digamos, ¿en cuánto está desfinanciado? ¿Cuál es el desbalance? Ya sabemos que la Corte incluso lo que le ha señalado al Ministerio de Salud es pónganse al día. Sí, es cierto, la Corte les dijo, de hecho, en 2025 la Corte Constitucional declaró la insuficiencia de la UPC. Hay diferentes fuentes de datos, el estudio que yo mismo hice con mi colega Nicolás Guzmán muestra que solamente para servicios de salud hay un déficit de 10 billones de pesos con B. O sea, eso no incluye los gastos administrativos. Posiblemente el sistema en general está necesitando unos 15 billones de pesos adicionales. Y esto no es que es plata que necesitamos, digamos, que caiga del cielo. Esto es plata que se debió pagar de más en 2023, que se debió pagar de más en 2024, que se debió pagar de más en 2025 y necesitamos es actualizar esa UPC al nivel necesario para cubrir esos servicios de salud, porque de otra manera lo que está ocurriendo, Nicolás, es que la gente lo tiene que pagar de su bolsillo. No, y es que lo que, por ejemplo, ha señalado recientemente pues, el gremio de las EPS es ASEMI, es que, pues digamos, con que normalmente los criterios que se entregan para actualizar la UPC lo dan las EPS según los gastos que reportan en el año, pero el 50% están siendo administradas, o mejor, pongamos la palabra del gobierno, intervenidas por el gobierno nacional. No solo eso, la EPS más grande del país, que es la nueva EPS, que tiene casi 12 millones de personas, al parecer, no, porque esos datos no son necesariamente públicos siempre, pero al parecer los datos de ella no han sido utilizados para el cálculo de la OPC en los últimos 3 años. Entonces, lo que eso implica es que los problemas que está teniendo la nueva EPS, que entre otras cosas es de público conocimiento, no ha publicado estados financieros 2 años consecutivos, esos problemas hoy en día no los estamos capturando y no los estamos evaluando y no los estamos representando en la OPC porque simplemente no los estamos viendo.
porque los datos de la nueva EPS no están siendo usados. Ustedes recordarán que el ministro Jaramillo decía el año pasado que había una EPS que estaba gastando, y usted me perdonará la cifra, pero él decía que era alrededor de 21 billones de pesos. Posiblemente se refería a la nueva EPS y lo que esto implica es que esos datos finalmente no fueron usados y esa es la razón por la cual ellos dijeron no vamos a actualizar la OPC, lo que vamos a hacer es simplemente actualizar la inflación, le añadir un par de tecnologías o de servicios adicionales a la OPC y eso fue todo. Y eso es lo que tiene hoy en día los pacientes sin recibir sus citas y sin recibir sus medicamentos. Claro, todo se concentra en el dinero, un sistema que a juicio de distintos expertos como usted, que incluso pues hace unos análisis muy rigurosos en la Universidad Johns Hopkins, pues desde hace muchísimo tiempo ha demostrado que el sistema de salud está desfinanciado. Andrés, muchas gracias por estos minutos y por ayudarnos a entender estas cifras del DANE. Gracias, Nicolás. Pero una cosa, no solamente es la plata, también es la confianza. El sistema de salud necesita confianza y también hemos perdido la confianza entre los actores. Eso también ha sido un problema serio que estamos enfrentando y va a ser difícil recuperarlo, incluso si tuviéramos la plata adicional.